tiene un papel fundamental tanto el partido como el gobierno en la convocatoria, en la estrategia que se diseña desde el gobierno para poder fomentar esta cultura en función de la soberanía alimentaria y la educación nutricional. Eudis Manuel Yeja Fernández, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido. ¿Cuál es la estrategia desde la esfera agroalimentaria que se tiene para lograr esto que nos explicaba la subdelegada, teniendo en cuenta la movilidad del campo a la ciudad, del campo hasta a otras provincias? ¿Cómo funciona esa estrategia en el territorio? Bueno, de todo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Dairon, basado en lo que se analizó en el 9º pleno del Comité Central del Partido y en las proyecciones de gobierno que se fueron evaluadas y aprobadas en la Asamblea Nacional, la provincia ha preparado y ya tiene diseñado todo un programa, unas estrategias. Solamente te voy a hacer algunas referencias a algunas de ellas. En un primer momento está el trabajo que se viene desarrollando en la consolidación de los polos productivos que tenemos nosotros y, como hacía referencia a ella, también las áreas de desarrollo agrícola en la provincia. ¿Qué son áreas de desarrollo? ¿Qué característica tiene un área de desarrollo? ¿Qué lo diferencia de un polo productivo para ubicar a las personas? El polo productivo básicamente es lo que está asociado a todo el proceso industrial. Y en el caso de las áreas de desarrollo es la que se viene fomentando, es decir, concretamente está sobre la base de una producción determinada, ya sea de cultivos varios, básicamente, es lo que hoy tenemos en la provincia. Áreas de desarrollo, por ejemplo, ¿cuántas tenemos en la provincia ahora mismo? Estamos hablando nosotros tenemos 49 áreas en desarrollo. ¿Y polos productivos que son los conocidos? Los polos productivos tres. conocidos, los tres, los Reinaldo, el Alambre y Laguna Blanca. Pero normalmente, por ejemplo, la Minerva, que hoy da un nivel de producción casi igual que uno de esos polos, era un polo que los que conocen Santiago no estaba. No estaba. No estaba. Y se está ahora mismo insertando. No, hoy está casi al 100. Normalmente ese polo está cubierto todo el tiempo. Sí, extraen el tiempo mínimo de preparación y de tierra, pero ya a los pocos días tenemos el polo cubierto completamente. La estrategia, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, exactamente. Decirte que dentro de la estrategia, ahora que hablamos de los temas de polo productivo, la vinculación directa que tiene la máxima dirección del partido y del gobierno en estos lugares para evaluar a partir de las prioridades, como te estoy haciendo referencia, cómo se está materializando esto, y ya ha sido un reflejo en los resultados que hemos obtenido, por ejemplo, en la provincia con la producción de los cultivos varios, el crecimiento que hemos tenido. Otra de las estrategias está relacionada con la consolidación de las nacientes empresas agroindustriales municipales, de conjunto también con la consolidación de las delegaciones municipales. Y yo enfatizo el término del municipio porque, bueno, estamos convocados a fortalecer el papel que le corresponde al municipio en ese fortalecimiento y en esa necesaria soberanía alimentaria. La atención a los productores de referencia es también una prioridad de trabajo. Y yo te hacía referencia a que hemos crecido en la parte de los cultivos varios. Pero en la ley de soberanía alimentaria está planteado la necesidad, y como uno de los programas esenciales, de los 5 kilogramos de proteína. En este tema no hemos avanzado lo suficiente. Nuestra provincia llegó a ser la provincia de mayores niveles de producción de carne de cerdo en Cuba. Sin embargo, hemos involucionado notablemente. Ahora, es estratégico para la provincia, a partir de la consolidación y el fomento de la base alimentaria, de la producción autónoma, es decir, aquí en Santiago de Cuba, del pienso que se demanda para rescatar y fortalecer este programa, sobre todo, reitero, el programa porcino y el programa avícola. Bueno, ya en esto estamos dando pasos muy positivos, ya en la zona de Laguna Blanca, en la empresa de cultivos varios de Laguna Blanca, y ahí vamos a llegar ahora en este mes a 50 hectáreas de soya. Y este programa se sigue materializando en el resto de los municipios de la misma forma, también en lograr contratar la mayor cantidad posible de maíz que se produce en la provincia, sobre todo en municipios que son determinantes en ello, como el municipio de Contramaestre. Esto nos va a permitir a nosotros ir dando pasos positivos para ir rescatando a partir de especies que tenemos propiamente aquí en el territorio, como el puerco de capa oscura y otras especies que hemos conservado durante esta etapa de crisis, pero se ha conservado la genética y ahí la tenemos para empezar a desarrollar todo esto.
Aquí hay otras estrategias que pudiera hacer referencia también, como es el caso de la atención a las comunidades agrícolas. Y tenemos comunidades aquí, por ejemplo, todo el nivel de atención que se ha hecho en el Consejo Popular Ruta Martiana, en la zona de Contramaestre, en la atención a estos lugares, porque como también hacía referencia Adriana, nosotros tenemos que fomentar la fuerza de trabajo del campo, tenemos que lograr que la fuerza de trabajo permanezca en el campo. Los resultados que hemos obtenido, no se puede dejar pasar por alto los niveles de movilización que hemos tenido y el apoyo popular que hemos tenido para esto. Pero hay un principio de que hay que tener vinculación del hombre al área. Es decir, para lograr estos resultados se necesita una mayor permanencia del hombre al área. Un propósito también en este año es lograr crecer en los autoconsumos de las entidades. Todas las entidades que tienen capacidad para tener autoconsumo, tienen que tenerlo. A esto también se le adicionan todavía estructuras campesinas, por ejemplo, CCS, que no disponen de tierra de carácter colectivo. En este año nosotros tenemos que acabar de resolver eso y por lo tanto es una prioridad de trabajo para ello. Y para lograr todos estos propósitos, Dairon, es necesario nosotros seguir fortaleciendo el papel que le corresponde a nuestras organizaciones políticas que actúan en el sector. Me refiero, por ejemplo, a la ANA. La ANA, que el año pasado hizo un proceso de fortalecimiento de sus estructuras, me refiero a la CCS, a la CPA, que en estos momentos está desarrollando un proceso de asambleario, el 13 Congreso de la ANA, que ya está sucediendo a nivel de municipio, y también le corresponde al movimiento sindical seguir fortaleciéndose para lograr todos estos propósitos que hemos hecho aquí de referencia. A ello también es determinante el papel que le corresponden a las organizaciones de base del partido. Todavía nosotros tenemos estructuras políticas, me refiero a UPC, CCS, CPA, que no tienen núcleo del partido, cuando hoy es una prioridad en el fortalecimiento, nosotros lograr este propósito. Todo esto al final se va a revertir en más alimento para nuestro pueblo, que tenemos dos momentos trascendentales en nuestra provincia, que es el 510 aniversario de la fundación de la Villa de Santiago de Cuba y un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución. En esos dos momentos nosotros tenemos que llegar, en sentido general, con resultados muy superiores a lo que nos caracterizó en el 2024. Ciertamente es un año bastante complejo en materia de actividades para la provincia de Santiago de Cuba, que siempre son bien recibidas por los santiagueros y ponen la varilla un poco alto, ¿no? Son planes estratégicos que deben variar constantemente teniendo en cuenta las condiciones económicas, climáticas y sobre todo el factor humano, que es un factor fundamental. Ahí yo quiero dialogar con ustedes sobre todo con el campesino y el vínculo que mantienen con los campesinos escuchándole. Y la comercialización yo creo que juega un papel fundamental. ¿Es expedita o no? ¿Cuáles son las trabas que se encuentran en ese proceso? ¿Se escucha o participa en todo el proceso de comercialización desde que sale del campo hasta que llega, por ejemplo, a un agromercado? ¿Cómo lo organizan ustedes, Michael? Reiteramos las buenas tardes. Antes de comenzar, aclaramos que la función que nos toca a nosotros desde las delegaciones, tanto municipales como provinciales de la agricultura, es controlar y dirigir todo este proceso de contratación, que lo hacemos fundamentalmente a través de dos instrumentos, que es la resolución 275, encargada de llevar todo el camino de la contratación, y el decreto ley 35 del 2025. A partir de este decreto y del papel que juegan los gobiernos municipales con su comité de contratación y concertación de precios, es que se desencadena todo este proceso, en el cual, en dicho proceso, se escucha la voz del campesino, porque en dicho procedimiento deben participar no menos de 25 productores, no menos de 25, a la hora de concertar los precios de las diferentes producciones agropecuarias que se van a ofertar y de los diferentes destinos hacia los cuales se van a dirigir. Ahora, usted me dice que deben participar 25. ¿Normalmente sucede de esa manera, Adriana? Michael te explicaba que es un órgano que presiden los gobiernos municipales. Y hay veces que no en su totalidad de los casos están
la totalidad. Hay algunas veces que por la lejanía de algunos productores, porque hay que también tener en cuenta eso, hay algunas cuestiones que se hacen incluso por consulta. Lo importante es que se conoce y se sabe que es una violación de la ley no tener en esa concertación de precios al productor. Cuando no hemos equivocado en ese sentido, se ha pagado caro. Nuestro ministro siempre dice, y es una premisa de ese decreto, que en el tema de la comercialización hay dos entes principales, el productor y la población al destino final. Y los que nos toca movernos en esa, tenemos que saber que no se pueden perjudicar ninguna de las dos partes. A veces balanceamos y decimos, no, vamos a bajar por la población y afectamos al productor, y el productor entonces nos apaga. O a veces se quiere beneficiar mucho al productor y perjudicamos a la población. Ahora, pero es como está establecido. Evidentemente juegan muchas cosas a favor y en contra. Estoy pensando, por ejemplo, a la hora de establecer el precio en todo lo que media a la hora de decidir el productor en ese precio, en los insumos que tiene que pagar, en los fertilizantes que tiene que pagar, quizás hasta la propia manera de encontrar agua y llevarla hasta el lugar de las cosechas. ¿Cómo influye eso en el precio? Y en qué medida se ayuda al campesino también por parte incluso del Estado para poder lograr una media en el precio que no afecte a la población, pero que tampoco afecte al campesino. Bueno, todo este proceso se hace a partir de la conformación de la ficha de costo, un elemento muy fundamental a la hora de determinar cualquier precio, donde, como bien usted dice, se toman en consideración todos esos elementos y a partir del cual, puesto de acuerdo todos los implicados en el proceso, es que se determinan los precios de los diferentes productos en las diferentes etapas del año en que nos encontremos, porque también influye. Claro, exacto. Ahora, pensando en el proceso de contratación, voy a preguntarle dos líneas. Una, las facilidades y los beneficios que pudiera tener un productor y el proceso de contratación quizás como un acto burocrático necesario, pensando incluso en la psicología del productor, que es el hombre ligado a la tierra, que necesita más tiempo para producir que para pasar por este papeleo. ¿Hasta qué punto es complejo o no? ¿Cuánto se le ha facilitado para que sea un camino más expedito para llegar al proceso de contratación? ¿Cómo funciona? ¿Es fácil para el productor ese proceso de contratación? Bueno, para el productor debe ser, no debe ser traumático y debe ser fácil. Es decir, lo que está establecido es, te dije inicialmente, que todos nuestros productores están asociados a algunas de las formas de lo que tenemos. Los productores están asociados a una VPC, a una CCS, a una CPA e incluso se vinculan directo a empresas. El contrato del productor es con la estructura a la cual él pertenece. Y la estructura es la que contrata esos volúmenes generales con los destinos finales. Si yo soy productor, a través de mi volumen contraté con mi base productiva que yo tengo que dar 20 litros de leche diarios. Y cuando mi estructura productiva suma todos los volúmenes de leche, contrata con el leche. Pero yo no soy el productor. Hubo un momento en que el año antes pasado que fue directo, pero hoy es con mi base productiva y debe ser mi estructura productiva la que se encargue de todas las gestiones burocráticas. Igualmente el productor tiene que darle seguimiento. ¿Se les capacita al productor para que entienda el proceso? ¿O todavía cree que es insuficiente esa capacitación? Bueno, yo creo que como nunca este año hubo Michael hablaba de una resolución del ministro y como nunca este año hemos estado hablando de capacitación y de cómo hacer la contratación. En términos agrícolas, cuando usted está hablando de un volumen de más de 67.000 productores, cuando está hablando de 478 estructuras en una provincia, siempre hay cuestiones que se te van a escapar. Por ende, la vinculación constante, como decía el miembro, es lo único que nos va a dar. Porque hay días que tú llegas a un productor y te das cuenta que por mucho que dijiste, mucho que escribiste, todavía a él no le ha llegado la información necesaria. Por ende, la capacitación es continua y diaria. Ahora, pensando en lo que usted me decía, en el papel que juegan ustedes en el proceso de comercialización, ¿cómo se protege al productor? ¿Ustedes tienen medidas, un plan para proteger a ese productor? Es que el propio documento que utilizamos como herramienta es la medida. Como nunca, este año, el documento que rige la comercialización y contratación de las producciones agropecuarias constituye ley, publicado en la Gaceta Oficial número 84 de la República de Cuba. Y es precisamente eso lo que protege al productor.
ese propio documento y de cómo se hace ese proceso de contratación. Cuando lo hacemos correctamente, eso no debe tener ningún tipo de problema. Viéndolo desde otra perspectiva, usted me hablaba de la necesidad de los productores en los campos. Quiero pensar en los beneficios y los incentivos. Recientemente vino aquí a la revista Santiago un especialista del Banco de Crédito y Comercio para hablar del fondo que ustedes tienen reciente, que lleva 2 o 3 años ya funcionando y ha dado sus resultados. Si yo vivo en la ciudad, vamos a pensarlo de esa manera, y quiero una tierra en usufructo para producirla, ¿qué incentivos yo tengo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de la contratación? ¿Qué beneficios pudiera yo obtener? ¿Cómo ustedes tienen diseñado ese sentido de la motivación para ese productor o para esa persona que quiere iniciarse en la producción? Que por cierto las hay. Yo sé que ustedes tienen ejemplos que pudiera explicarnos aquí. Bueno, lo primero es que no, cuando decimos nosotros solo como sistemas no somos lo que... el país tuvo la magnífica idea, que aunque en estos tiempos hablamos menos de ella, y hubo un tiempo en que se habló bastante, de implementar 63 medidas en función de proteger la actividad agrícola. Dentro de las 63 medidas estuvo el tema de la banca y fomento, entre muchas. La banca de fomento, que es una de las bondades que tenemos. Pero solo el hecho de que cualquier ciudadano cubano puede ir a una delegación municipal y solicitar una tierra para trabajarla, y que somos de los pocos países, para no decir no tengo, en que incluso se da la tierra gratuitamente para que se trabaje, y que hoy en los últimos tiempos cada vez que sale un decreto se da mayor término de permanencia en la tierra como usufructo. Es uno de los beneficios. Los temas del seguro. ¿Me podría decir desde salida la medida, por ejemplo, hace unos años, cómo ha ido incrementando para saber si ha tenido efecto? Sí, y creo que no quiero adelantar mucho porque habrán personas que den ejemplos, pero nosotros hemos tenido unos niveles. Este año mismo se hablaba de más de 100 millones puestos para la banca de fomento en diferentes cultivos. El beneficio que tiene, por ejemplo, el desmonte de Marabú, que se lleva a 20 años y de crédito. Son muchas, incluso en el tema de la ley impositiva, en los cobros de electricidad y agua, en cada uno de esos porcientos de disminución en función de que el que está en la actividad agrícola tiene diferente a otros productores o a otras personas que se dediquen a otra actividad. Tienen bonificaciones en ese sentido. Esas son de las principales bondades que podemos decir que tiene el sistema. Trabajar en la agricultura es duro. Claro. Es duro hasta para los cuadros, ¿no? Pero tiene un grupo de incentivos que cada día se debe conocer más y lograr que los temas crediticios, la forma de acceder al crédito. Tenemos que dirigirlo más. Tenemos que dirigirlo más hacia donde nosotros queremos, tenemos que ayudar más. El miembro Bro hablaba del papel de la base productiva. Esa base productiva tiene que hacer más para que el productor no tenga que salir de su finca en función de hacer una de esas gestiones.